Millonario invitó a Jardinero a una fiesta en su mansión para humillarlo. Lo que hizo el jardinero lo dejó de rodillas frente a los invitados. Carlos trabajaba desde muy joven como jardinero en la majestuosa mansión de Alejandro, un hombre de negocios con una fortuna inimaginable. Para cualquier persona que pasaba por los impecables jardines, Carlos era un artista. Cada planta, cada flor y cada arbusto tenían un lugar preciso, una armonía que solo él podía crear con sus manos trabajadoras. Pero a pesar de la belleza que rodeaba su trabajo, Carlos vivía en silencio bajo la sombra de las humillaciones diarias de Alejandro y sus amigos. Alejandro, un hombre arrogante y siempre con una sonrisa de superioridad, no dejaba pasar oportunidad para burlarse de Carlos. «¿Cómo es posible que alguien como tú sea tan bueno en algo?», le decía con una risa llena de sarcasmo mientras lo señalaba frente a sus amigos. Cada visita de un invitado a la mansión era una excusa perfecta para que Alejandro organizara un nuevo espectáculo en el que Carlos terminaba siendo el centro de las burlas. Carlos, sin embargo, nunca reaccionaba. No respondía a las provocaciones ni dejaba que sus emociones lo delataran. Para él, el jardín era su refugio. Cada día trabajaba con dedicación, cuidando de las plantas como si fueran una extensión de su alma. Mientras Alejandro y sus amigos pasaban el tiempo en fiestas extravagantes y reuniones lujosas, Carlos seguía con su trabajo en silencio, observando desde las sombras, siempre atento a lo que ocurría a su alrededor. A lo largo de los años, Carlos había aprendido mucho más que a cuidar plantas. Conocía los secretos más oscuros de la mansión, los chismes que se susurraban entre las paredes y las verdades ocultas que nadie más notaba. Pero él guardaba todo para sí mismo, consciente de que no tenía lugar en el mundo de los ricos, donde el dinero compraba todo, menos la dignidad. Una tarde, mientras Carlos podaba unos rosales cerca de la entrada, escuchó a Alejandro y a uno de sus amigos hablando. Alejandro, con tono divertido, comentaba cómo planeaba organizar una gran fiesta en la mansión. Sería un evento para la élite, donde solo lo mejor de lo mejor sería permitido. «Voy a invitar a Carlos», dijo Alejandro entre risas, «pero no para que trabaje. Quiero que sea parte de la fiesta. Quiero que todos vean lo que es un verdadero hombre humilde. Será una gran broma». Carlos escuchó cada palabra sin levantar la vista de las flores. Su corazón, aunque dolido por las intenciones maliciosas de Alejandro, no mostró signos de resentimiento. Sabía que había cosas que no podía controlar, pero también entendía que había momentos en la vida en los que el destino daba giros inesperados. Decidió que, pase lo que pase, él se mantendría firme, con la misma dignidad con la que siempre había vivido. Los días pasaron, y la preparación para la fiesta comenzó. La mansión fue adornada con luces, flores y decoraciones extravagantes. Se contrató al mejor servicio de catering, y Alejandro no escatimó en gastos para asegurarse de que la noche fuera recordada. Carlos, mientras tanto, seguía con su rutina habitual, manteniendo los jardines perfectos, como siempre lo había hecho. No hablaba mucho con los demás empleados, pero su presencia era innegable. Todos lo respetaban, aunque no se atrevieran a expresar ese respeto abiertamente. Finalmente, llegó el día de la fiesta. Alejandro, con su típica sonrisa de superioridad, se acercó a Carlos mientras éste regaba unas plantas. «Carlos, espero verte esta noche. No te olvides de vestirte bien. Será un evento importante», le dijo, sin poder contener la risa que se asomaba en su rostro. Carlos simplemente asintió, agradeciendo la invitación con un gesto discreto, sin permitir que la humillación que sentía se reflejara en sus ojos. Esa noche, cuando los invitados comenzaron a llegar a la mansión, todos vestidos con trajes elegantes y joyas deslumbrantes, Carlos se preparó. No tenía mucho que ponerse, pero se arregló lo mejor posible. Sabía que la noche sería difícil, pero también estaba decidido a enfrentarla con la misma serenidad que siempre había demostrado. Los autos lujosos llegaban uno tras otro, dejando en la entrada a hombres y mujeres que parecían sacados de revistas de moda. Carlos observó desde lejos, manteniéndose al margen mientras los invitados se reunían en el gran salón de la mansión.
No quería llamar la atención, pero sabía que eventualmente Alejandro lo buscaría para llevar a cabo su cruel broma. Y así fue. Alejandro, rodeado de sus amigos, pronto lo llamó desde el centro del salón. «Carlos, ven, acompáñanos un momento». Su tono era amable, pero la burla era evidente. Carlos respiró hondo y con paso firme caminó hacia el grupo, sin saber que esa noche el destino le tenía preparado un giro inesperado que cambiaría su vida para siempre. La fiesta estaba en pleno apogeo. Las risas y el sonido de las copas brindando llenaban el lujoso salón principal de la mansión. Alejandro, siempre el centro de atención, disfrutaba viendo a sus amigos ricos y poderosos deleitarse con la opulencia que ofrecía su hogar. Sin embargo, su mirada seguía buscando a Carlos, el modesto jardinero, que estaba parado al margen de todo, como si no perteneciera a ese mundo de lujos y extravagancias. Carlos, de pie en una esquina del salón, observaba con calma. Sabía que todos lo miraban, algunos con curiosidad, otros con desdén, como si su simple presencia estropeara el ambiente. Sin embargo, mantenía su postura tranquila y humilde, consciente de que esta era una noche diferente. Alejandro, en su afán por impresionar y humillar, lo había invitado, pero Carlos no tenía intenciones de dejarse afectar. Alejandro se acercó a Carlos con una sonrisa amplia y falsamente amistosa. «Carlos, qué gusto verte aquí. ¿Cómo te sientes en medio de toda esta gente?», le preguntó con tono burlón, provocando risas entre los invitados cercanos. Carlos levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, sin perder la calma. «Me siento bien, señor. Gracias por la invitación», respondió con su característica serenidad. Los amigos de Alejandro observaban la interacción con interés, ansiosos por ver cómo se desarrollaría el espectáculo que Alejandro había preparado. Sin perder tiempo, el anfitrión decidió iniciar su plan. «Bueno, ya que estás aquí, Carlos, pensé que podríamos divertirnos un poco. Tú, como nuestro experto jardinero, ¿por qué no nos muestras tus habilidades delante de todos? ¿Qué tal si podas esa planta que tenemos en el centro del salón?», dijo señalando una planta ornamental que habían traído específicamente para la ocasión. Carlos observó la planta, una pequeña y delicada pieza que no requería gran esfuerzo, pero entendió de inmediato que el verdadero objetivo no era admirar su habilidad. Era una burla, un desafío diseñado para humillarlo frente a todos. Los murmullos se intensificaron entre los invitados, expectantes de lo que sucedería a continuación. Sin embargo, Carlos no se dejó intimidar. Con la misma calma que lo caracterizaba, caminó hacia la planta, tomando unas tijeras de podar que uno de los empleados le ofreció. El salón quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando ver cómo se desempeñaría bajo la presión. Pero Carlos no se apresuró. En lugar de caer en la trampa de Alejandro, decidió dar un giro inesperado a la situación. Mientras se inclinaba sobre la planta y comenzaba a podarla meticulosamente, Carlos empezó a hablar en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos lo escucharan. «He trabajado en este jardín por muchos años. Cada planta, cada árbol tiene su historia, y he tenido el privilegio de ser parte de esa historia». Las tijeras cortaban con precisión las hojas sobrantes, mientras Carlos continuaba. «Pero también he sido testigo de muchas cosas que tal vez no todos deberían saber». El tono de su voz cambió sutilmente, pero capturó la atención de todos los presentes. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que algo estaba por suceder, pero no pudo detenerlo. Carlos prosiguió: «He escuchado conversaciones, he visto cosas, y he aprendido que las personas que se creen más grandes, a veces, son las más pequeñas en realidad». El silencio en el salón era absoluto. Los invitados, que antes reían y bromeaban, ahora miraban a Carlos con intriga y nerviosismo. Alejandro intentó intervenir. «Bueno, Carlos, ¿no crees que eso es un poco exagerado? Estamos aquí para disfrutar, no para hablar de trivialidades». Pero Carlos, sin levantar la voz, continuó: «Trivialidades, tal vez. Como la manera en que se construyó esta fortuna,
con negocios que no son tan limpios como parecen. El aire en el salón se tensó al instante. Algunos de los invitados intercambiaron miradas incómodas. Alejandro, claramente nervioso, trató de mantener la compostura. «Carlos, me parece que ya es suficiente. No necesitas seguir». Pero Carlos, con la misma serenidad que siempre lo había acompañado, no se detuvo. Y luego está lo personal, las traiciones, las mentiras, lo que se esconde en las sombras. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de un peso que nadie esperaba de un simple jardinero. Las tijeras seguían cortando con precisión, como si cada hoja caída simbolizara un pedazo de la fachada de Alejandro que se desmoronaba. Alejandro, incapaz de detener la avalancha de revelaciones, intentó reírse para aliviar la tensión. «Carlos, no hagas esto. Somos amigos. ¿No es así? No es necesario que arruines la noche». Carlos se detuvo por un momento y miró a Alejandro directamente. «¿Amigos? Me parece que no compartimos la misma definición de amistad, señor. Yo solo he hecho mi trabajo. Siempre he estado aquí, en las sombras, cuidando de todo. Y mientras lo hacía, veía y escuchaba más de lo que usted cree». Los invitados ya no sabían cómo reaccionar. Lo que había comenzado como una broma, una simple humillación hacia un trabajador humilde, se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. Alejandro, quien siempre había controlado cada aspecto de su vida y de los demás, ahora se encontraba al borde de perder todo ese control. La planta ya estaba perfectamente podada, pero el espectáculo que Carlos había ofrecido iba más allá de la jardinería. Había plantado semillas de duda y curiosidad en todos los presentes, y Alejandro comenzaba a sentir el peso de sus secretos. Sin embargo, aún no sabía que lo peor estaba por venir. El ambiente en la fiesta había cambiado drásticamente. Lo que al principio era una celebración llena de risas y lujo, ahora se sentía tenso, incómodo. Las palabras de Carlos resonaban en la mente de los presentes, como si cada revelación hubiera dejado una marca indeleble en la atmósfera. Alejandro, a pesar de su actitud arrogante, comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. Nunca pensó que su plan para humillar a Carlos pudiera volverse en su contra de una manera tan devastadora. Los invitados, que minutos antes reían despreocupadamente, ahora intercambiaban miradas discretas, preguntándose qué tan cierto era lo que el jardinero acababa de insinuar. Carlos, por su parte, permanecía sereno, como si todo estuviera bajo control. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no iba a dar marcha atrás. Las palabras ya habían sido dichas y el efecto de sus revelaciones era irreversible. Alejandro, aún intentando mantener las apariencias, se acercó a Carlos intentando suavizar la situación. «Carlos, esto es solo una fiesta. No creo que este sea el lugar ni el momento para hablar de esas cosas. Todos aquí estamos para pasarla bien, no para oír. Bueno, rumores». Carlos levantó la mirada y fijó sus ojos en Alejandro, con una calma imperturbable que contrastaba con la creciente incomodidad de su jefe. «¿Rumores? No, señor. No son rumores. Usted sabe tan bien como yo que lo que he dicho no es más que la verdad, y no lo digo por venganza o por resentimiento. Solo estoy cansado de las mentiras que se ocultan tras esas puertas». Alejandro apretó los labios, intentando no perder la compostura. Los invitados ahora observaban cada uno de sus movimientos, como si esperaran que él desmintiera a Carlos o, al menos, cambiara de tema. Pero Alejandro sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Uno de los invitados, un hombre alto con una expresión de evidente preocupación, rompió el silencio. «Alejandro, ¿es verdad lo que dice? ¿Que tu fortuna no es lo que parece?» Su voz, aunque suave, cortaba el aire como un cuchillo. Alejandro lo miró con frialdad, intentando encontrar una respuesta adecuada. «No seas ridículo, Gustavo. No sé qué te hace pensar que las palabras de un simple jardinero puedan tener algún peso en este tipo de asuntos. Todos aquí saben quién soy y lo que he construido». Carlos observaba la escena en silencio, viendo cómo Alejandro intentaba recuperar el control de la situación.
pero él sabía que era demasiado tarde. Las dudas ya estaban sembradas y no había vuelta atrás. De alguna manera, Alejandro lo había subestimado, creyendo que su rol de jardinero lo mantenía apartado de los asuntos importantes. Pero lo que Alejandro nunca había considerado era que, como un observador silencioso, Carlos había visto y escuchado más de lo que cualquiera podría imaginar. «Señor Alejandro», intervino otra de las invitadas, una mujer elegantemente vestida. «Todos sabemos que las apariencias pueden engañar, pero ahora, después de escuchar a Carlos, no puedo evitar preguntarme si hemos estado cegados por lo que usted nos muestra». Su tono era más inquisitivo que acusador, pero el mensaje estaba claro. La confianza que los invitados habían depositado en Alejandro se estaba desmoronando. Alejandro intentó forzar una sonrisa, aunque su mandíbula estaba claramente tensa. «Isabela, por favor, no saquemos conclusiones precipitadas. Esta fiesta era para disfrutar, no para hablar de negocios o de rumores absurdos». Carlos decidió que era momento de añadir un poco más de verdad a la situación. Con voz firme, pero sin levantar la voz, dijo: «Alejandro, si realmente quiere aclarar todo, tal vez debería contarle a sus invitados sobre los proyectos en los que ha estado invirtiendo en los últimos años, aquellos que no son exactamente legales». Un murmullo inquietante recorrió la sala. La mención de actividades ilegales era un golpe que Alejandro no había previsto. «Basta ya, Carlos», dijo Alejandro, perdiendo por primera vez su compostura. «No tienes idea de lo que estás diciendo. No eres más que un jardinero que no entiende nada de cómo funcionan los negocios». Pero Carlos no retrocedió. Con una serenidad que solo aumentaba la tensión en la sala, respondió: «Usted me conoce mejor que eso, señor. Sabe que no diría nada si no estuviera seguro de lo que hablo». El silencio volvió a apoderarse del salón, pero esta vez no era incómodo, sino cargado de expectativa. Todos los presentes estaban al borde de sus asientos, esperando ver hasta dónde llegaría esta confrontación. Alejandro, por otro lado, sabía que cualquier palabra que dijera en ese momento podría ser usada en su contra. Había subestimado a Carlos y ahora pagaba el precio por ello. La situación llegó a un punto crítico cuando uno de los socios de Alejandro, un hombre de negocios influyente que había hecho varios tratos con él en el pasado, decidió intervenir. «Alejandro, me parece que esta conversación ha llegado demasiado lejos. Necesitamos discutir esto en privado, fuera de la vista de todos». Su tono era severo, pero también contenía una advertencia. Sabía que, si las palabras de Carlos eran ciertas, la situación de Alejandro estaba a punto de volverse mucho más complicada. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, Carlos se adelantó un paso más. «No se preocupe, señor. No voy a seguir. Solo quería que todos supieran que, a veces, las cosas no son lo que parecen, y que incluso los que están en las sombras pueden ver más de lo que creen». Con esa última declaración, Carlos dejó las tijeras de podar en la mesa, inclinó la cabeza en un gesto de respeto y, sin más, se dio media vuelta y salió del salón. El silencio detrás de él era ensordecedor, y Alejandro, por primera vez en su vida, no tenía palabras para detenerlo. El silencio que quedó tras la salida de Carlos era abrumador. Ninguno de los presentes se atrevía a decir una palabra, y Alejandro, inmóvil en el centro del salón, intentaba recomponer su imagen frente a sus amigos y socios. Sabía que si permitía que ese momento se quedara sin resolver, las dudas sembradas por Carlos crecerían como las malas hierbas en su jardín, consumiéndolo todo a su alrededor. Intentando recuperar el control, Alejandro se aclaró la garganta y, con una sonrisa forzada, intentó suavizar el ambiente. «Bueno, amigos, no dejemos que una distracción arruine nuestra noche. Después de todo, estamos aquí para disfrutar, ¿no?». Aunque sus palabras sonaban firmes, la tensión en su rostro era innegable. Sus ojos escaneaban la sala en busca de apoyo, pero lo único que encontró fueron miradas desconfiadas. Sin embargo, el silencio continuaba pesando como una losa. Alejandro, con un toque de desesperación, decidió seguir adelante con su cruel plan.
Lo que acaba de pasar no fue más que una pequeña distracción. De hecho, quería proponer algo más ligero para animar el ambiente. Carlos es nuestro jardinero y ha demostrado ser un hombre dedicado. ¿Qué les parece si lo llamamos de vuelta para que nos muestre lo que mejor sabe hacer? Los murmullos empezaron a extenderse entre los invitados. Algunos, aún desconcertados por las palabras de Carlos, se preguntaban si era prudente continuar con la burla, pero otros, ansiosos por ver cómo se resolvería la situación, empezaron a apoyar la idea de Alejandro, creyendo que todo había sido parte del entretenimiento. Uno de los amigos de Alejandro, con una risa nerviosa, se dirigió a él. «Sí, Alejandro, llama a Carlos. Después de todo, él es el que hace que tu jardín sea el mejor de la ciudad, ¿no?» Esta vez, las risas fueron menos ruidosas, más contenidas, pero Alejandro vio en ello una oportunidad para seguir adelante con su plan y salvar lo que quedaba de su noche. Alejandro ordenó que buscaran a Carlos, y unos minutos después, el jardinero entró nuevamente al salón. Esta vez, su postura era aún más firme, su mirada más segura. Sabía que Alejandro no desistiría tan fácilmente y estaba listo para lo que vendría. Los ojos de todos los invitados se posaron en él, algunos curiosos, otros expectantes. Alejandro lo miró con una sonrisa socarrona. «Carlos, ya que estás aquí de nuevo, ¿por qué no nos muestras un poco de tu arte? Después de todo, eres el mejor jardinero que he tenido, y esta noche es perfecta para que todos vean por qué te tengo tanto aprecio». Carlos, sin perder su calma habitual, miró la planta ornamental que estaba en el centro del salón. Sabía que aquello no era más que una excusa para ridiculizarlo nuevamente, pero esta vez tenía el control de la situación. Asintió levemente y, con paso firme, se acercó a la planta. Tomó las tijeras de podar y comenzó a trabajar. El sonido de las tijeras cortando las pequeñas hojas era casi relajante, pero nadie en la sala estaba relajado. Los ojos de los invitados seguían cada movimiento de Carlos, preguntándose qué haría o diría esta vez. Alejandro, aún con la sonrisa en los labios, observaba desde su lugar, esperando el momento perfecto para hacer su próximo movimiento. Mientras Carlos podaba la planta con precisión, comenzó a hablar, pero no de plantas. El jardín es un lugar que enseña muchas lecciones. Se necesita paciencia, dedicación y, sobre todo, la habilidad de ver más allá de lo que está a simple vista. Pero también se necesita saber cuándo cortar lo que está podrido antes de que afecte a todo lo demás. Las palabras de Carlos cayeron como piedras en el ambiente. Algunos invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos, mientras que otros intentaban no mostrar su nerviosismo. Alejandro, sintiendo que perdía el control una vez más, intervino rápidamente. «Carlos, todos aquí sabemos que eres excelente en lo que haces, pero creo que lo que queremos ver esta noche es cómo transformas una planta ordinaria en algo extraordinario, como siempre lo haces en los jardines». Carlos levantó la mirada por un momento, evaluando la expresión de Alejandro. Sabía que su jefe estaba desesperado por mantener las apariencias, por eso decidió seguir adelante, pero a su manera. «Claro, señor, la jardinería, como la vida, requiere de equilibrio. No se trata solo de cortar y podar, se trata de saber qué mantener y qué dejar ir». Alejandro, que comenzaba a ponerse nervioso nuevamente, intentó cambiar de tema. «Bien dicho, Carlos, pero creo que nos estamos desviando un poco. Esta noche es para celebrar, no para filosofar. Así que, por favor, continúa con tu trabajo». Carlos, sin inmutarse, continuó cortando las hojas sobrantes con precisión, pero sus palabras seguían penetrando en la mente de los presentes. «Sí, esta planta se puede transformar, como todo en la vida. Pero también es importante recordar que hay cosas que no pueden ocultarse para siempre. La naturaleza siempre encuentra la manera de mostrarse tal como es». El salón volvió a quedar en silencio. Alejandro, claramente frustrado, intentó una vez más controlar la situación. «Carlos, ya es suficiente. Creo que todos hemos visto lo que queríamos ver. Puedes retirarte». Pero Carlos no se movió de inmediato. Dejó las tijeras con cuidado sobre la mesa,
se levantó y con una última mirada hacia Alejandro, dijo: «La verdad, señor, es que todo lo que parece sólido, eventualmente se desvanece. Incluso los secretos más profundos encuentran su manera de salir a la luz». Con esa última declaración, Carlos hizo una reverencia ligera y, sin más, se dio la vuelta, dejando el salón en completo silencio. Los invitados, atónitos, no sabían cómo reaccionar. Alejandro, por su parte, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. La atmósfera en la mansión era asfixiante. Los murmullos de los invitados llenaban el salón mientras Carlos desaparecía nuevamente en las sombras. Alejandro, por su parte, comenzaba a sentir la presión creciente de las miradas. Sabía que las palabras de Carlos habían dejado una huella, pero aún se aferraba a la idea de que podía retomar el control de la situación. Algunos de los invitados más cercanos a Alejandro intentaban reírse para romper el hielo, pero sus risas eran forzadas y vacías. La tensión era palpable. Alejandro, aún tratando de mantener su compostura, se dirigió a sus invitados con una sonrisa que ya no podía ocultar su incomodidad. «Bueno, amigos, creo que ya ha sido suficiente entretenimiento por una noche. Después de todo, estamos aquí para disfrutar. ¿Por qué no continuamos con la música y el brindis?». Sin embargo, las palabras de Alejandro no lograron el efecto deseado. Muchos de sus amigos más cercanos seguían hablando en susurros, y algunos, claramente incómodos, comenzaban a buscar excusas para irse. El daño estaba hecho, y Alejandro lo sabía. Entre los invitados se encontraba Gustavo, uno de los socios más antiguos de Alejandro, que había escuchado atentamente cada palabra de Carlos. Durante años había trabajado al lado de Alejandro en varios proyectos, pero nunca se había cuestionado el origen de la fortuna que habían generado. Sin embargo, las insinuaciones del jardinero habían plantado una semilla de duda en su mente. Gustavo, con una expresión grave, se acercó a Alejandro. «Alejandro, ¿podemos hablar un momento en privado? Creo que deberíamos aclarar algunas cosas». Su tono, aunque calmado, estaba cargado de una preocupación evidente. Alejandro, que apenas podía mantener la calma, intentó desviar el tema. «Gustavo, no es necesario hablar de eso ahora. Todo lo que Carlos dijo no son más que palabras de un hombre resentido. No deberíamos tomarlo en serio». Pero Gustavo no se dejó convencer tan fácilmente. «Alejandro, no me malinterpretes, pero hay algo que no está bien. Si lo que Carlos insinuó es cierto, podríamos estar en problemas. Necesito saber si hay algo que me estés ocultando». Alejandro lo miró con una mezcla de frustración y ansiedad. Sabía que si perdía la confianza de Gustavo, las consecuencias serían devastadoras, no solo en lo personal, sino también en lo financiero. Pero antes de que pudiera responder, otra voz se unió a la conversación. ¿De qué negocios ilegales hablaba Carlos? La pregunta vino de Isabela, una de las mujeres más influyentes en el círculo social de Alejandro. Su rostro estaba serio, y sus ojos, normalmente llenos de admiración hacia Alejandro, ahora reflejaban una mezcla de sospecha y decepción. Alejandro intentó controlar su expresión, pero el sudor comenzaba a formarse en su frente. «Isabela, no puedes creer en lo que dice un simple jardinero, no sabe de lo que está hablando». Pero Isabela no se dejó convencer tan fácilmente. «Eso no responde a mi preguntas, Alejandro. ¿Qué es lo que Carlos sabe que nosotros no?». Los murmullos entre los invitados crecieron. Alejandro sentía como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Durante años, había mantenido su imagen impecable ante todos, ocultando cualquier señal de sus tratos ilícitos. Pero ahora, en cuestión de minutos, todo comenzaba a desmoronarse. Alejandro, sintiéndose acorralado, decidió que la mejor defensa era atacar. «Carlos no es más que un empleado resentido. Le di trabajo durante años y ahora me paga con mentiras y calumnias. No hay nada que discutir. Esta fiesta es para celebrar, no para discutir rumores». Sin embargo, sus palabras no surtieron el efecto deseado. Los invitados seguían hablando en voz baja, y algunos ya habían comenzado a retirarse discretamente. Alejandro, sintiendo que perdía el control,
decidió confrontar directamente a Carlos. Caminó rápidamente hacia los jardines, buscando al hombre que había causado tanto caos en su vida en tan poco tiempo. Carlos estaba junto a una fuente, observando las plantas con la misma tranquilidad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Cuando escuchó los pasos apresurados de Alejandro, se giró lentamente, encontrándose con la mirada furiosa de su jefe. «¿Qué crees que estás haciendo?», espetó Alejandro, acercándose con los puños apretados. «Has arruinado mi fiesta, mi reputación, y todo por tus malditas mentiras». Carlos, inmutable, lo miró con calma. «No son mentiras, señor Alejandro. Usted sabe tan bien como yo que todo lo que dije es cierto, y ahora todos los demás también lo saben». Alejandro, incapaz de contener su furia, dio un paso más hacia Carlos, pero éste no retrocedió. «¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué ganas con todo esto?». Carlos lo observó por un momento antes de responder. «Durante años me he mantenido en silencio. He visto todo lo que ha hecho, todo lo que ha ocultado. No lo hice por venganza ni por ganar algo, lo hice porque era lo correcto. Usted ha construido una vida de mentiras y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara». Alejandro lo miró con incredulidad. No podía entender cómo alguien como Carlos, alguien a quien había considerado insignificante, podía tener tanto poder sobre él en ese momento. «¿Y ahora qué?», preguntó con amargura. «¿Qué es lo que quieres?». Carlos mantuvo su mirada firme. «Yo no quiero nada, señor. Ya lo tengo todo. Mi dignidad, mi tranquilidad, todo lo que usted nunca podrá comprar». Con esas palabras, Carlos se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los jardines, dejando a Alejandro solo, inmerso en su propia ruina. Mientras Carlos se alejaba, Alejandro se dio cuenta de que las primeras grietas en su imperio ya habían comenzado a aparecer y nada de lo que hiciera podría detenerlas. Alejandro permaneció inmóvil junto a la fuente, viendo cómo Carlos se alejaba con una serenidad que lo desesperaba aún más. La fiesta, que había sido planeada como una muestra de su poder y grandeza, se había convertido en su peor pesadilla. Las palabras de Carlos seguían resonando en su cabeza, cada una golpeando más fuerte que la anterior. Mientras regresaba al salón, Alejandro notó que varios de sus invitados ya habían decidido marcharse. Las despedidas eran breves, las excusas vagas, pero el mensaje estaba claro. Las dudas sobre su integridad ya habían sido sembradas, y nada de lo que hiciera ahora podría cambiar eso. Al entrar al salón, Gustavo lo esperaba. Su expresión ya no era de duda, sino de una fría determinación. «Alejandro, tenemos que hablar ahora mismo. No podemos dejar esto así. Lo que Carlos dijo, no me lo puedo quitar de la cabeza. Si hay algo que me has estado ocultando, es mejor que lo digas ahora, porque la situación está por volverse mucho más complicada». Alejandro sintió cómo su estómago se contraía. Sabía que si Gustavo, uno de sus socios más importantes, perdía la confianza en él, el efecto dominó sería devastador. Intentó controlar su tono, aunque su ansiedad se filtraba en cada palabra. «Gustavo, por favor, no es lo que parece. Carlos, él solo está molesto. No sé por qué hizo esto, pero todo lo que dijo no tiene fundamento». Gustavo, cruzando los brazos, no estaba convencido. «¿De verdad?». Porque lo que insinuó no suena a simples mentiras. «Habló de negocios ilegales, Alejandro. Eso no es algo que se pueda ignorar. Si tiene razón, podríamos estar en problemas legales serios. No solo tú, sino todos los que hemos estado involucrados contigo». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que Gustavo tenía razón. Las palabras de Carlos no eran solo un golpe a su reputación social, sino una amenaza directa a su imperio financiero y a su libertad. Con cada segundo que pasaba, el peso de sus propios secretos lo aplastaba más. «Escucha, Gustavo». Alejandro comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No sabía qué decir, cómo explicarse sin empeorar aún más las cosas, cómo admitir la verdad sin perderlo todo. Fue en ese momento que Isabela, quien había estado escuchando desde una esquina del salón, se acercó. Su expresión era aún más dura que la de Gustavo. «Alejandro, no puedes seguir evadiendo esto.
Si realmente no tienes nada que ocultar, entonces dínoslo ahora, porque de lo contrario, todos los aquí presentes comenzarán a hacer sus propias suposiciones. La presión era insoportable. Alejandro sentía que estaba siendo acorralado por todos lados. Y lo peor de todo era que sabía que Carlos tenía razón. Durante años, había llevado a cabo negocios en la oscuridad, ocultando los verdaderos orígenes de su fortuna. Había construido su imperio a base de tratos sucios y ahora todo estaba saliendo a la luz. Finalmente, incapaz de soportar más, Alejandro decidió enfrentar la situación, pero a su manera. Está bien, hubo algunas irregularidades en algunos de mis negocios pasados, pero nada de lo que tengan que preocuparse. Ya todo está resuelto y no hay nada que pueda afectarnos ahora. Los murmullos en el salón se intensificaron. Aunque Alejandro intentaba minimizar el asunto, sus palabras no hacían más que confirmar las sospechas que Carlos había sembrado. Gustavo lo miró con una mezcla de incredulidad y decepción. ¿Irregularidades? ¿Es todo lo que tienes para decir? Alejandro, estamos hablando de negocios ilegales. Si esto sale a la luz, podríamos perderlo todo. ¿Cómo esperas que confíe en ti después de esto? Alejandro, sintiendo que todo se le escapaba de las manos, intentó recuperar el control de la conversación. Gustavo, te prometo que todo está bajo control. No hay nada de qué preocuparse. Lo que Carlos dijo fue una exageración, y estoy dispuesto a demostrarlo. Pero Gustavo ya no estaba dispuesto a escuchar. ¿Cómo puedes esperar que confiemos en ti cuando ni siquiera puedes admitir lo que realmente hiciste? Esto no es solo un problema de imagen, Alejandro. Es mucho más grande que eso. Isabela, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Alejandro, no puedes seguir ocultando la verdad. Carlos nos abrió los ojos y ahora no hay vuelta atrás. Si realmente quieres salvar algo de lo que has construido, es mejor que enfrentes las consecuencias de tus acciones antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Isabela resonaron en el salón y Alejandro supo en ese instante que había perdido el control. Todo lo que había construido durante años, todo el poder y la influencia que había acumulado, se desmoronaba frente a sus ojos. Y lo peor de todo es que todo había comenzado con un hombre al que siempre había despreciado, su jardinero. Los invitados restantes, incómodos y desconcertados, comenzaron a retirarse. Algunos de ellos murmuraban entre sí, ya comenzando a planear cómo distanciarse de Alejandro. Sabían que su caída era inminente, y ninguno quería estar cerca cuando eso sucediera. Alejandro, por su parte, se quedó solo en el centro del salón, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se derrumbaba. Las palabras de Carlos habían sido más poderosas de lo que jamás imaginó, y ahora solo podía esperar lo peor. Mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, Alejandro comprendió que su imperio, construido sobre mentiras y engaños, finalmente había llegado a su fin. La mansión, que una vez brillaba con lujos y extravagancias, ahora se sentía vacía y fría. Alejandro, solo en el centro del salón, escuchaba los ecos de los pasos de sus invitados alejándose. Su mundo, construido sobre una fachada de poder y riqueza, estaba desmoronándose ante sus ojos. Pero lo que más lo atormentaba no eran las palabras de Carlos, sino el miedo creciente de que, por primera vez, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mientras Alejandro permanecía inmóvil, el sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Era Dolores, su esposa, que había estado ausente durante la mayor parte de la noche. Su expresión era severa y sus ojos estaban llenos de una mezcla de decepción y rabia. Sabía lo que estaba por venir. «Alejandro», dijo Dolores, cruzando los brazos y manteniendo su distancia. «¿Qué fue todo esto? ¿Es cierto lo que insinuó Carlos? ¿Todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos construido, fue basado en mentiras?» Alejandro sintió cómo el peso de sus propias acciones lo aplastaba aún más. Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que no podía seguir mintiendo. «No a Dolores. Dolores, escucha. No todo lo que dijo Carlos es cierto. Sí, hice algunos tratos que no fueron
completamente legales. Pero todo lo hice por nosotros, por nuestra familia. Dolores lo miró con una incredulidad que le quemaba. ¿Por nosotros? ¿Por nuestra familia? ¿Crees que arruinar nuestras vidas de esta manera fue lo correcto? Alejandro, no puedo creer que hayas llegado tan lejos. No solo nos has puesto en peligro legal, sino que has destruido todo lo que pensábamos que éramos. Alejandro intentó acercarse a ella, pero Dolores dio un paso atrás, su expresión endureciéndose. No te acerques, Alejandro. No quiero escuchar más excusas. Sabes muy bien que esta noche no es solo sobre tus negocios sucios. También hay algo más que se está ocultando, ¿verdad? El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. Dolores lo había descubierto, la traición de la que Carlos había insinuado, la que él había intentado desesperadamente mantener oculta, ahora estaba a punto de salir a la luz. Dolores, yo... No quiero tus mentiras, Alejandro, lo interrumpió Dolores, su voz temblando de ira contenida. Quiero la verdad. ¿Es cierto? ¿Me has estado engañando con mi mejor amiga? Porque si es así, esta es la última vez que hablas conmigo. Alejandro sabía que no tenía salida. Los rumores, los susurros que Carlos había dejado caer en la fiesta, habían sido suficientes para sembrar la duda en la mente de Dolores, pero ella ya sabía la verdad, y ahora estaba dispuesta a enfrentarlo. No fue algo serio, intentó explicar Alejandro, sabiendo que sus palabras no tendrían ningún impacto positivo. Solo ocurrió una vez. No significó nada. Tú eres mi esposa, y nunca quise lastimarte. Dolores lo miró con frialdad, como si las últimas piezas del rompecabezas hubieran caído en su lugar. ¿Solo una vez? Alejandro, eso no importa. Lo que importa es que me traicionaste. No solo como tu esposa, sino como persona. Traicionaste la confianza que deposité en ti durante todos estos años. Las palabras de Dolores eran como dagas clavándose en Alejandro, cada una más dolorosa que la anterior. Sabía que había perdido algo mucho más valioso que su fortuna esa noche. Había perdido a la única persona que realmente lo había apoyado, a pesar de todo. Dolores respiró profundamente, intentando mantener la calma mientras continuaba. Escucha, Alejandro, no sé qué planeas hacer para arreglar todo esto, pero no voy a quedarme para verlo. Esta noche fue suficiente. Me voy. Y cuando te hayas enfrentado a la realidad de lo que has hecho, tal vez puedas reflexionar sobre lo que realmente has perdido. Con esas palabras, Dolores dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. Alejandro, incapaz de detenerla, observó cómo la única persona que había sido constante en su vida lo dejaba solo. La sensación de vacío era insoportable. Todo lo que había construido, todo lo que creía que era su vida, se desmoronaba frente a sus ojos. El silencio que quedó después de la partida de Dolores fue ensordecedor. Alejandro, abatido, se dejó caer en una silla cercana, sintiendo el peso de la noche aplastarlo. No solo había perdido a sus amigos y socios, sino que también había perdido a su esposa. Y todo por su arrogancia y sus mentiras. Pero en el fondo de su mente, sabía que esto no había terminado. Carlos había desatado algo mucho más grande que una simple confrontación social. Había expuesto las raíces podridas de su vida, y ahora Alejandro tendría que enfrentarse a las consecuencias. Mientras los minutos pasaban, Alejandro comenzó a darse cuenta de que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Las traiciones, los engaños, los secretos que había ocultado durante tanto tiempo, ahora eran de dominio público. Y no había nada que pudiera hacer para detener el colapso inminente. Pero aún había una pregunta que lo atormentaba. ¿Cómo Carlos, un simple jardinero, había sabido tanto sobre su vida personal? ¿Cómo había logrado descubrir los secretos más oscuros de su vida? Y, lo más importante, ¿por qué había decidido exponerlo todo esa noche? Las respuestas a esas preguntas seguían eludiéndolo, pero Alejandro sabía que Carlos no había dicho todo lo que sabía. Y mientras el silencio envolvía la mansión vacía, Alejandro comenzó a temer lo que el jardinero aún no había revelado.
La soledad en la mansión de Alejandro se había vuelto insoportable. El eco de los pasos de Dolores al salir de la casa seguía resonando en su mente. Sentado en la sala principal, rodeado de lujos que ya no significaban nada, Alejandro se dio cuenta de que había tocado fondo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se estaba desmoronando ante sus ojos, y él era incapaz de detenerlo. Su teléfono comenzó a sonar, pero Alejandro no tenía fuerzas para contestar. Sabía que serían sus socios, exigiendo explicaciones o retirando su apoyo. El escándalo que Carlos había iniciado esa noche no tardaría en extenderse por toda la ciudad, y pronto todos sabrían la verdad. Alejandro no era el empresario exitoso que pretendía ser. Su fortuna estaba manchada de ilegalidad y su vida personal era un desastre. Después de un largo silencio, Alejandro decidió enfrentar la realidad. Se levantó lentamente de la silla y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver los jardines que Carlos había cuidado con tanta dedicación. El jardín, a pesar de todo, seguía impecable, una obra maestra en medio del caos de su vida. Alejandro pensó en cómo, durante años, había ignorado a Carlos, creyendo que su trabajo era insignificante, cuando en realidad el jardinero había estado observando todo desde las sombras. Mientras Alejandro miraba las flores y los árboles perfectamente podados, se dio cuenta de que Carlos siempre había sido más que un simple empleado. Había sido un testigo silencioso de todos sus secretos, de las conversaciones susurradas en los pasillos, de los tratos oscuros que se cerraban detrás de puertas cerradas, y ahora ese testigo había decidido hablar. Alejandro sabía que no podía seguir evadiendo lo inevitable. Decidió salir al jardín, donde esperaba encontrar a Carlos, tal vez buscando una última oportunidad de enmendar las cosas. Mientras caminaba entre los setos y las fuentes, el aire fresco de la noche lo golpeó, trayendo consigo una sensación de resignación. Encontró a Carlos junto a una de las fuentes, como siempre, calmado y concentrado en su trabajo. Parecía que nada de lo que había sucedido esa noche lo había afectado. Alejandro se acercó, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de tener. No sabía por dónde empezar, pero sabía que necesitaba hablar con el hombre que había desmoronado su mundo. «Carlos», comenzó Alejandro con voz tensa, «quiero hablar contigo. Necesito entender por qué hiciste lo que hiciste». Carlos no levantó la vista de la planta que estaba podando. Sus manos se movían con precisión, como si la conversación no lo afectara en absoluto. «No hay mucho que entender, señor. Simplemente hablé la verdad. Una verdad que, al parecer, usted había estado ocultando durante mucho tiempo». Alejandro suspiró, sintiendo que sus intentos de controlar la situación seguían siendo inútiles. «Sé que cometí errores, Carlos, pero no entiendo por qué decidiste exponerme de esta manera. Podrías haberme hablado en privado. Podrías haber... no sé, haberme dado una oportunidad de arreglar las cosas». Finalmente, Carlos levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Su expresión era tranquila, pero sus palabras eran firmes. «Tuve años para hablarle, señor Alejandro, años en los que vi cómo usted humillaba a las personas, cómo trataba a aquellos que consideraba inferiores, pero nunca cambió. Seguí haciendo mi trabajo, observando en silencio, hasta que finalmente me di cuenta de que nada de lo que yo dijera en privado habría hecho alguna diferencia. Usted no escucha a los que están por debajo de usted». Las palabras de Carlos cayeron como un golpe sobre Alejandro. Sabía que tenía razón. Durante años había vivido creyendo que era invulnerable, que su poder y su dinero lo protegían de cualquier consecuencia. Pero ahora, frente a la mirada tranquila de su jardinero, entendía que había subestimado a todos los que lo rodeaban. «¿Y ahora qué?», preguntó Alejandro, incapaz de encontrar otra respuesta. «¿Qué vas a hacer ahora que has destruido mi reputación? ¿Te sientes mejor?». Carlos dejó las tijeras de podar en el suelo y lo miró con una expresión seria. «Señor Alejandro, esto nunca fue sobre mí. No lo hice para sentirme mejor ni para vengarme de usted. Lo hice porque era lo correcto, porque alguien tenía que enfrentarlo y decirle la verdad. Usted construyó su vida sobre mentiras y ahora está pagando el precio». Alejandro sintió cómo el peso de esas palabras lo aplastaba. Sabía que no había vuelta atrás,
que todo lo que Carlos había dicho era cierto. Había traicionado a las personas más cercanas a él, había arruinado la confianza de sus socios y ahora estaba solo, enfrentando las ruinas de su propia vida. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó Alejandro. Su voz apenas un susurro. «He perdido todo». Carlos lo observó por un momento antes de responder. «Tal vez es hora de que aprenda a empezar de nuevo, no con mentiras, sino con honestidad. Tal vez es hora de que vea lo que realmente importa en la vida, más allá del dinero y el poder». Alejandro, derrotado, asintió lentamente. Sabía que Carlos tenía razón, pero el camino hacia la redención, si es que alguna vez lograba alcanzarla, sería largo y difícil, y por primera vez en su vida, no estaba seguro de poder recorrerlo. Mientras Alejandro se alejaba del jardín, el aire fresco de la noche le pareció diferente. Ya no era el mismo hombre que había sido esa mañana. Carlos, el jardinero que había subestimado durante tanto tiempo, le había mostrado una verdad que él había sido incapaz de ver por sí mismo. Y ahora, solo quedaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. El imperio de Alejandro estaba en ruinas, pero lo que más lo atormentaba era el conocimiento de que todo había sido su culpa. El amanecer llegó lentamente sobre la mansión de Alejandro, bañando los jardines en una luz suave y dorada. Mientras los primeros rayos del sol tocaban las flores y los árboles meticulosamente cuidados, el caos de la noche anterior parecía un mal recuerdo distante. Pero para Alejandro, la pesadilla apenas comenzaba. Aislado en su habitación, escuchaba el silencio de la casa vacía, sabiendo que ya no podía escapar de las consecuencias de sus acciones. En el jardín, sin embargo, Carlos continuaba con su trabajo como si nada hubiera cambiado. Sus manos se movían con la misma precisión y dedicación de siempre, podando, regando y asegurándose de que cada planta estuviera en su lugar. El jardín era su refugio, un lugar donde encontraba paz y claridad, lejos de las complicaciones del mundo de Alejandro. Mientras Carlos trabajaba, uno de los pocos empleados que quedaban en la mansión, María, se acercó a él. Había estado al tanto de todo lo sucedido la noche anterior, y aunque no había dicho nada, era evidente que las revelaciones de Carlos la habían impactado. María, con una sonrisa tímida, lo saludó. «Carlos, no puedo creer lo que pasó anoche. ¿Cómo es que supiste tantas cosas? ¿Por qué decidiste hablar ahora?» Carlos, sin dejar de trabajar, levantó la mirada hacia María y le ofreció una sonrisa tranquila. «Hay cosas que uno no puede seguir callando para siempre, María. A veces llega un momento en que la verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias». María asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de lo que Carlos decía. Ella, al igual que muchos otros empleados, había visto las injusticias y los tratos despectivos de Alejandro durante años, pero ninguno de ellos se había atrevido a enfrentarlo. Ahora, gracias a Carlos, todo había cambiado. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó María, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Después de todo lo que pasó, ¿te quedarás trabajando aquí?». Carlos se detuvo por un momento, dejando las tijeras de podar a un lado. Sabía que esa era la pregunta inevitable, una que él mismo había estado considerando desde que la verdad había salido a la luz. «No lo sé, María. He estado aquí mucho tiempo y siempre he disfrutado de mi trabajo. Pero ahora todo es diferente. Alejandro ya no es el hombre que era, y no estoy seguro de que este sea mi lugar». María lo miró con comprensión. «Hagas lo que hagas, Carlos. Quiero que sepas que todos aquí te respetamos. Fuiste valiente al decir lo que muchos de nosotros solo nos atrevíamos a pensar». Carlos asintió, agradecido por las palabras de María. Sabía que, aunque había perdido su posición en los ojos de Alejandro, había ganado algo mucho más importante: el respeto de aquellos que, como él, habían sido subestimados y despreciados. Mientras el día avanzaba, la noticia sobre lo sucedido en la fiesta de Alejandro se había esparcido rápidamente por toda la ciudad. Los rumores corrían de boca en boca, y la reputación de Alejandro, que alguna vez había sido intachable, ahora estaba en ruinas. Los medios locales comenzaron a investigar,
y no pasó mucho tiempo antes de que los secretos oscuros de Alejandro se hicieran públicos. Sus socios comenzaron a distanciarse, y las puertas que antes estaban siempre abiertas para él comenzaron a cerrarse. Carlos, por su parte, observaba todo desde una distancia prudente. Sabía que Alejandro enfrentaría tiempos difíciles, pero también sabía que, en parte, esto era necesario. La caída de Alejandro era inevitable, y Carlos no sentía ninguna satisfacción en ello. Había hecho lo que debía hacerse, y ahora le correspondía a Alejandro enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Al final del día, mientras Carlos guardaba sus herramientas y se preparaba para irse, sintió una presencia detrás de él. Era Alejandro. El hombre que alguna vez había sido altivo y arrogante ahora parecía irreconocible. Sus hombros estaban caídos, su rostro cansado, y sus ojos reflejaban el peso de su derrota. «Carlos», comenzó Alejandro, su voz apenas un susurro. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero necesito hablar contigo, necesito entender por qué hiciste esto, por qué ahora». Carlos, tranquilo como siempre, se giró para enfrentar a Alejandro. Sabía que este momento llegaría y había pensado en lo que le diría. «Alejandro, no lo hice para destruirte, lo hice porque ya no podía seguir viendo cómo te mentías a ti mismo y a todos los demás. Sabes tan bien como yo que todo lo que sucedió anoche era inevitable». Alejandro, incapaz de sostener la mirada de Carlos, asintió lentamente. «Tienes razón. Lo sabía, pero nunca pensé que todo colapsaría de esta manera». Carlos se acercó un poco más, su expresión serena pero firme. «A veces, las cosas deben colapsar para que podamos construir algo nuevo. Alejandro, tienes una oportunidad ahora, una oportunidad para cambiar, no para los demás, sino para ti mismo, pero eso depende de ti». Alejandro, sorprendido por la compasión en las palabras de Carlos, lo miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. «No sé si soy capaz de hacerlo, Carlos. He vivido tanto tiempo creyendo que el poder y el dinero eran todo lo que importaba. No sé si puedo ser diferente». Carlos sonrió levemente. «Eso solo lo puedes decidir tú, Alejandro. Todos cometemos errores. La diferencia está en lo que hacemos después de cometerlos». Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que Carlos tenía razón. Había una oportunidad, aunque pequeña, de redimirse. Mientras Carlos recogía sus herramientas por última vez, Alejandro lo observaba en silencio. Sabía que ese hombre, el jardinero que había despreciado durante tantos años, le había enseñado una lección que nunca olvidaría, y aunque aún no estaba seguro de cómo enfrentaría su futuro, algo dentro de él había cambiado. Carlos, con la misma calma con la que siempre había trabajado, se despidió de Alejandro con un simple gesto. «Cuídate, Alejandro. Espero que encuentres lo que estás buscando». Con esas últimas palabras, Carlos se alejó de la mansión, su cabeza en alto y su dignidad intacta. Había hecho lo correcto, y ahora, mientras caminaba hacia un futuro incierto, sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no por las circunstancias externas, sino por las decisiones que él había tomado. El tiempo pasó, y con él, la vida de Carlos cambió de manera inesperada. Tras aquella fatídica noche en la que expuso la verdad sobre Alejandro, dejó la mansión, decidido a empezar de nuevo. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa que nunca imaginó. Un pariente lejano, del cual Carlos apenas recordaba su existencia, le dejó una cuantiosa herencia que lo transformó, de la noche a la mañana, en un hombre adinerado. A lo largo de ese año, Carlos había aprendido a navegar en el mundo de los negocios, aunque siempre mantuvo su sencillez y humildad intactas. Nunca dejó de lado sus principios, incomunicó con su nueva fortuna, se dedicó a ayudar a los demás, invirtiendo en proyectos comunitarios y brindando apoyo a aquellos que, como él, habían sido ignorados y subestimados durante mucho tiempo. Sin embargo,
Lo más sorprendente llegó cuando Carlos, en uno de esos giros irónicos de la vida, tuvo la oportunidad de comprar la mansión de Alejandro. La casa que una vez fue símbolo de opulencia y poder ahora estaba en venta, ya que Alejandro, arruinado tanto financiera como socialmente, no pudo mantenerla. Carlos, sin rencores y con un sentimiento de justicia, decidió adquirir la propiedad. Pero para él, no era solo una mansión, sino el cierre de un ciclo que había comenzado años atrás, cuando era solo el jardinero de aquel lugar. La noticia de que Carlos era el nuevo dueño de la mansión se esparció rápidamente, y en la pequeña comunidad de élite, todos comentaban la increíble ironía del destino. Aquellos que alguna vez se burlaron de él, ahora lo veían con respeto y admiración. Pero Carlos no buscaba reconocimiento. Su único objetivo era seguir con su vida en paz. Un día, mientras Carlos revisaba los planes para remodelar el jardín de la mansión, fue interrumpido por un hombre que nunca pensó volver a ver en esas circunstancias: Alejandro. Alejandro, que durante ese año había perdido todo, su fortuna, su reputación y a su esposa, se presentó en la entrada de la mansión, vestido de manera modesta y con una expresión que reflejaba el profundo cambio que había sufrido. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban una mezcla de humildad y desesperación. Carlos, al verlo, sintió una punzada de compasión. Alejandro había sido su antagonista durante tantos años, pero ahora, ante él, no veía al mismo hombre altivo que lo había humillado tantas veces. Alejandro se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. «Alejandro», dijo Carlos, con una calma inquebrantable, «¿qué haces aquí?» Alejandro bajó la mirada, claramente avergonzado. «Carlos, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero estoy aquí porque ya no tengo a dónde más ir. He perdido todo, la mansión, mi fortuna, incluso a Dolores, y ahora solo busco una oportunidad de trabajar y empezar de nuevo». Carlos lo observó en silencio durante unos instantes. La vida tenía una forma curiosa de dar vueltas, y la escena que se presentaba ante él era prueba de ello. El mismo hombre que alguna vez lo había ridiculizado y explotado ahora estaba frente a él, pidiendo una oportunidad para trabajar como jardinero. ¿Trabajar?, preguntó Carlos, manteniendo su voz tranquila. ¿Quieres trabajar aquí, en la mansión? Alejandro asintió, sin atreverse a mirar a Carlos a los ojos. Sí, sé que parece absurdo, pero no tengo otra opción. Quiero ganarme la vida de manera honesta, aunque sea cuidando el jardín que alguna vez fue mío. Carlos reflexionó por un momento. La mansión, el jardín, todo lo que lo rodeaba había cambiado para él. Pero no solo eso, también lo había hecho Alejandro. El hombre que una vez había sido su enemigo ahora parecía haber aprendido una dura lección. Y Carlos, aunque no lo dijo en voz alta, sabía que todos merecían una segunda oportunidad. «Está bien», dijo Carlos finalmente, con una leve sonrisa. «Te daré esa oportunidad, pero aquí, Alejandro, todos somos iguales. No habrá trato especial, trabajarás como cualquier otro, y serás tratado con respeto, siempre y cuando lo merezcas». Alejandro levantó la vista, sorprendido y aliviado al mismo tiempo. No esperaba tal muestra de generosidad por parte de Carlos, el hombre al que había despreciado tanto. «Gracias, Carlos», dijo con sinceridad. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Carlos asintió, aceptando el agradecimiento con humildad. Sabía que Alejandro enfrentaría un camino difícil, pero también sabía que el cambio era posible si se estaba dispuesto a trabajar por él. Durante las semanas que siguieron, Alejandro comenzó a trabajar como jardinero en la misma mansión que una vez había poseído. El cambio en él era evidente. Trabajaba en silencio, con dedicación, y poco a poco comenzó a ganarse el respeto de los otros empleados. Aunque todavía enfrentaba la mirada curiosa de aquellos que conocían su historia, Alejandro continuaba con su trabajo, determinado a redimirse. Carlos, por su parte, observaba a Alejandro de cerca, no con desconfianza, sino con esperanza. Sabía que las personas podían cambiar,
Y aunque Alejandro había cometido muchos errores, también sabía que todos tenían derecho a una segunda oportunidad para empezar de nuevo. En ese nuevo capítulo de sus vidas, tanto Carlos como Alejandro comprendieron que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero ni en el poder, sino en la humildad, el trabajo honesto y las segundas oportunidades. El tiempo siguió su curso en la mansión que ahora pertenecía a Carlos, y la vida continuaba con una nueva normalidad. Alejandro, quien había aceptado su nuevo rol como jardinero, trabajaba diligentemente, tal como Carlos lo había hecho durante años. A pesar de que el cambio en él era evidente, aún enfrentaba el peso de sus acciones pasadas y las miradas curiosas de aquellos que alguna vez lo habían conocido en su antiguo rol. Carlos, por su parte, había logrado transformar no solo la mansión, sino también el significado de lo que aquella casa representaba. Lo que antes era un símbolo de arrogancia y poder, ahora se había convertido en un espacio de humildad, trabajo y justicia. Aquellos que habían visto la transformación de Alejandro y el ascenso inesperado de Carlos sabían que la vida, con todas sus vueltas, era impredecible. Un día, mientras Carlos supervisaba las últimas remodelaciones en el jardín, Alejandro se acercó a él con una expresión seria pero tranquila. Habían pasado ya varios meses desde que comenzó a trabajar para él, y aunque su relación ahora era más cercana y respetuosa, Alejandro todavía cargaba con un peso invisible. «Carlos», comenzó Alejandro, con una voz llena de sinceridad, «he estado pensando mucho en lo que ha pasado este último año, todo lo que perdí, todo lo que hice mal, y he llegado a una conclusión. Necesito disculparme contigo. No solo por lo que hice aquella noche en la fiesta, sino por todos los años que te traté como si fueras inferior. Te subestimé y te humillé, cuando en realidad eras la única persona en esta casa que siempre actuó con dignidad». Carlos lo miró en silencio, dejando que Alejandro continuara. Sabía que esas palabras no eran fáciles para él. «Sé que una disculpa no puede cambiar el pasado», prosiguió Alejandro, «pero quiero que sepas que he aprendido una lección muy importante. Perder todo me hizo ver lo que realmente importa en la vida, y aunque me costó mucho tiempo darme cuenta, ahora sé que el dinero y el poder no son lo más valioso. Es la integridad, la honestidad y el respeto lo que realmente define a una persona. Y en eso, Carlos, tú siempre fuiste superior a mí». Carlos asintió lentamente, tomando un momento para procesar lo que Alejandro decía. Las disculpas eran sinceras, y aunque el daño había sido grande, también sabía que las personas podían cambiar. Alejandro había tenido su caída, pero también había demostrado un esfuerzo genuino por redimirse. «Te agradezco por tus palabras, Alejandro», dijo Carlos con calma. «Sé que no fue fácil para ti decir esto, y lo valoro. El pasado no se puede cambiar, pero lo que hacemos a partir de ahora sí puede marcar la diferencia. Has demostrado que estás dispuesto a trabajar y a aprender, y eso es lo que importa». Alejandro respiró hondo, sintiéndose aliviado por la respuesta de Carlos. Aunque aún había mucho camino por recorrer, sabía que este era el primer paso hacia su verdadera redención. «Carlos», continuó Alejandro, «hay algo más que quiero hacer. Sé que es un gesto pequeño en comparación con todo lo que pasó, pero quiero que esta casa, esta mansión que alguna vez fue mi mayor orgullo, sea algo más que un recordatorio de mi caída. Quiero que se convierta en un lugar donde se ayude a las personas, donde aquellos que lo necesiten encuentren una oportunidad, y quiero que lo hagamos juntos». Carlos lo observó, sorprendido por la propuesta. No esperaba que Alejandro fuera más allá de las disculpas, pero las palabras que estaba escuchando revelaban un deseo sincero de hacer algo positivo con su vida. La idea de convertir la mansión en un lugar de ayuda y oportunidades resonaba profundamente en Carlos. «Me parece una excelente idea», dijo Carlos finalmente, con una sonrisa. «Podemos transformar este lugar en algo más grande que nosotros. Un lugar donde las personas que han sido subestimadas, como lo fui yo, tengan la oportunidad de demostrar su valor y reconstruir sus vidas». Alejandro asintió con gratitud. Había esperado que Carlos lo aceptara, pero no imaginaba que lo haría con tanto entusiasmo. Juntos empezaron a planear lo que sería un centro comunitario, un refugio para aquellos que, como Alejandro,
habían perdido su camino y buscaban una segunda oportunidad. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un símbolo de renacimiento. Aquellas personas que alguna vez habían sido marginadas o subestimadas encontraron en Carlos y Alejandro un apoyo inesperado. El jardín, que siempre había sido el orgullo de la mansión, ahora era un lugar de reunión, un espacio donde se celebraban nuevas vidas, nuevas oportunidades. Para Alejandro, el trabajo como jardinero le había enseñado más sobre la vida que todos sus años como magnate. Aprendió a apreciar las cosas simples, a valorar el esfuerzo y la dedicación de aquellos que, en su arrogancia, había ignorado durante tanto tiempo. Y aunque aún cargaba con el peso de sus errores, sabía que estaba haciendo lo correcto al lado de Carlos. Carlos, por su parte, nunca olvidó de dónde venía. A pesar de su nueva fortuna, siempre mantuvo la humildad que lo había caracterizado. Sabía que el dinero podía desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, pero la integridad y el respeto eran valores que nadie podía quitarle. Al final, lo que comenzó como una historia de poder y arrogancia se transformó en una lección de humildad, redención y segundas oportunidades. La vida de Carlos y Alejandro había dado un giro inesperado, pero ambos sabían que el camino que ahora seguían estaba lleno de propósito y significado. Y así, la mansión, que una vez fue un símbolo de poder y superioridad, se convirtió en un refugio de esperanza y renovación. Y en el corazón de todo esto estaban Carlos y Alejandro, dos hombres que habían aprendido, a su manera, que el verdadero valor no se mide por la riqueza, sino por las acciones y decisiones que tomamos cuando enfrentamos la verdad.